Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En este día engrandecemos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno, generoso, fiel. Él guarda verdad para siempre. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Para nosotros es una gran honra magnificar su nombre. Que Él sea bendito en nuestra boca. Es algo que nos distingue como pueblo de Dios. Y nosotros en ese nombre te saludamos y te bendecimos también a ti, a tu familia. Y oramos a Dios que manifieste su gracia y su favor para tu casa y para contigo. Queremos también invitarte a continuación que juntos estudiemos la palabra de Dios. Reiteramos, eres bienvenido, eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bendición. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. El texto que vamos a leer a continuación es Génesis, capítulo 6, versículo 8. Y dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo también, y tú también, hemos encontrado gracia ante los ojos del Señor. En medio de una generación pervertida que hizo suspirar en forma de lamento a Dios al ver que todo lo que había hecho, la creación se le había malogrado, se le había dañado. En el contexto dice que el Señor miró a los hijos de los hombres y aquí que el pensamiento de cada uno era ese continuo al mal, y a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre en la tierra. Como nosotros estudiamos, Dios suspiró, se arrepintió. En vez de sentir alivio, sintió un pesar, un gran dolor en su corazón al mirar que hizo al hombre perfecto y que el hombre se había desvirtuado. Y su vida era todo lo contrario, lo que es la santidad del Señor. Pero dice que Noé fue visto como justo en sus generaciones y encontró gracia delante de Dios. Naturalmente Noé era un hombre piadoso, un hombre, como mismo Dios dice, justo. Justo no significa que era impecable, cometía errores. Solamente Dios no comete errores. Solamente Dios es perfecto en el grado absoluto de la palabra. Era un hombre piadoso, pero como nosotros, con pasiones. Pero él no encontró gracia delante de Dios porque él era justo, sino por la pura misericordia del Señor. Nosotros hemos hablado mucho de la gracia en el Nuevo Testamento, pero hemos oído poco acerca de la gracia en el Antiguo Testamento. Pero gracia, no importa cuál fue el testamento, sigue siendo gracia. Y la palabra aquí, gracia, es muy interesante. Esa es la palabra Shem. También la palabra Gen. Esta palabra significa, o viene de una palabra, de una raíz que significa doblar o inclinarse. Doblar, inclinarse. De ahí condescender. Es el favor inmerecido de una persona superior a otra inferior. Me llamó mucho la atención cuando consulté el
significado original de esa palabra, porque esa palabra está relacionada o viene de una palabra, la palabra Hanán, que significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Oigan esto. Inclinarse en bondad o con el propósito de favorecer, con simpatía hacia un inferior, inclinarse hacia un inferior. Y me puse a meditar y a tomar esa definición y aplicarla a todas las veces que la Biblia revela que Dios dio gracia a los hombres. Podemos aplicarlo allí mismo al caso de Noé. Dios no se inclina. Acuérdense que encontrar gracia es doblarse, es inclinarse. Nosotros conocemos la costumbre antigua que los orientales se inclinaban frente a un superior, pero no viceversa, no el superior al inferior. Los súbditos hacían reverencia a los reyes. En Egipto, cuando pasaba el faraón, todos caían al suelo y nadie se atrevía a mirar el rostro del faraón. Naturalmente, en Egipto era una medida de seguridad para proteger al rey. Pero era un acto de reverencia, de respeto, inclinarse hacia un superior. O sea, los inferiores, caso de los siervos, de los súbditos, se inclinaban a hacer reverencia a los superiores. Los orientales usan todavía la costumbre de saludar inclinándose. Pero es algo de cortesía, algo de respeto. Pero en la costumbre antigua era una forma de un inferior mostrar respeto a un superior. En el caso de la gracia en cuanto a Dios, es lo contrario. Es Dios que se inclina al hombre cuando lo quiere favorecer. Y gracia es cuando el eterno, el grande, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, se inclina hacia un hombre o hacia una mujer con bondad para favorecerlo. Y eso tiene una poderosa connotación. Voy a poner ejemplos para que podamos entender un poquito esto. Quiero que ustedes busquen conmigo en el libro de libro de Ruth primero. Ruth capítulo 2. Ruth está después de Jueces. Sigan ese orden: Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Van a ver algo acá para ilustrar esto. ¿Conocen la historia de Ruth? Muy bien. Ruth, la moabita, era una extranjera que se había casado con el hijo de Noemí. El esposo de Noemí muere también el esposo de ella. Ella, por fidelidad y lealtad, sigue a Noemí y se integra al pueblo de Dios. Ella le dice a Noemí: no me digas que Dios te deje. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Cuando ella se relaciona con Booz, que era el pariente cercano que la podía redimir, familia del esposo de ella, ella le dice algo a Booz en el capítulo 2, versículo 10. A ver, 2:10. Hablando de Ruth, dice: ella entonces, ¿están conmigo? Bajando su rostro se inclinó a tierra. Miren la reverencia, el respeto. Y le dijo:
¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aparentemente aquí es Ruth la que se inclina a Booz, pero ella le está diciendo, ¿por qué yo he encontrado gracia delante de tus ojos? En otras palabras, ¿por qué tú te inclinas a mí? Porque encontrar gracia es inclinarse. Y él es un superior en un sentido, porque él es un señor, un hacendado, un hombre rico, ella es pobre y es extranjera. Y ella está allí en el sembrado de él buscando algo de comer. Entonces, ella interpreta, como dice ahí, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que tú me reconozcas, tú me distingas. ¿Por qué tanta deferencia conmigo? ¿Por qué tanta condescendencia? Yo soy extranjera y soy una mujer pobre. Había una diferencia de clases entre ellos. Booz era rico, ella era pobre. Booz estaba en su territorio, en su tierra, ella era extranjera. El extranjero, cuando está en otra tierra, no tiene el mismo derecho que tiene en su tierra. Si no es ciudadano de esta nación, si es extranjero ya, he visto de otra manera. Ser un extranjero es como estar en la casa de un extraño. El extranjero que está en otra tierra necesita el favor, la condescendencia de las personas nativas de esa tierra. Sucede donde quiera. Usted llega allí y dice, mira, perdóname, yo no soy de acá, tú puedes ayudarme en esto, yo no tengo trabajo, quiero establecerme acá. O mira, yo no soy de acá, oriéntame, tengo que hacer unos trámites y yo, pues no sé cómo funciona esta nación. El extranjero siempre necesita ayuda. Y no tiene los mismos derechos que el nativo. Y Ruth estaba en esa condición. Por eso ella le está diciendo a él, yo soy extranjera. ¿Por qué tú me reconoces? ¿Por qué he encontrado gracia delante de tus ojos? Acuérdense que esa palabra, encontrar gracia, significa cuando un superior se inclina a un inferior con bondad. Ella no esperaba que el rico de Booz la tratara de esa manera. Para ella, él no tenía que hacerlo. No era necesario. Ni siquiera era común que lo hiciera. No lo esperaba. Y no significa que un extranjero es indigno o es inferior. Pero a estar en una nación que no es la suya, no tiene ningún derecho y necesita la ayuda del nativo. Y más en este caso que ella era pobre y estaba en el sembrado de él, en la cosecha, a veces ella podía adquirir poquito de alimento. Y al recibir ese trato de él, ella se impresiona. Entonces, vayan viendo la idea del significado de gracia. Es cuando el superior se inclina en bondad hacia el inferior. Eso es gracia. Nosotros todos
somos extranjeros delante del Señor. ¿Qué somos nosotros? Todos somos extranjeros delante del Señor. Y así lo dice la Biblia también. ¿Recuerdan ustedes una vez que cuando Absalón mató a su hermano y corrió y David le dio como castigo que, bueno, él corrió y no lo fue a buscar? Entonces Joab, que era el general del ejército, se le ocurre la idea de que Absalón regrese a la ciudad nuevamente. Y va donde David y comienza y manda una mujer donde él, y la mujer fue con palabras que Joab le había puesto en la boca y le contó un cuento triste a David. Y en esa historia que le contaba, estaba hablándole de un caso muy parecido de un hijo, un hermano que mató a su hermano, eso fue lejos, en fin. Y al final de cuentas David se dio cuenta que la mujer se estaba refiriendo a él. Y le dice, ¿no está Joab detrás de todo eso? Entonces cuando llama a Joab aconseja a David y le dice, ¿no crees que es tiempo de traer aquí a tu hijo Absalón? Y entonces David le concede eso y le dice, ve, búscalo. Y entonces cuando David cede y le dice, está bien, voy a seguir tu consejo, trae a Absalón, le responde Joab a David y le dice, mi señor, ahora yo veo que yo he encontrado gracia delante de tus ojos porque tú escuchaste mis palabras. Está por ahí el texto, pero no viene al caso. Lo estoy diciendo con mis palabras. Y le dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo yo encontré gracia delante de tus ojos? Primeramente, porque David era el padre de Absalón, no él. Se está metiendo en un asunto que no le correspondía. Segundo, David era rey y David no estaba obligado a seguir el consejo ni de Joab ni de nadie. Y mucho menos seguir una instrucción de un inferior. Así que Joab se siente honrado de que David escuchara su sugerencia, porque el rey no tiene por qué escuchar una sugerencia de un inferior. Pero el hecho de que él oyó mi consejo o mi sugerencia, él, como estamos estudiando, se inclinó, en otras palabras, delante de mí. O sea, delante de Joab. Joab está diciendo, te inclinaste delante de mí. Porque usa la misma expresión. Ahora yo sé que yo he encontrado gracia delante de tus ojos porque tú me escuchaste. Ya dije por qué. Porque un rey no tiene que escuchar a nadie. En aquel tiempo, la autoridad real era absoluta. Un monarca era absolutista. O sea, su ley era su voluntad, lo que él decidiera. Y cuando un rey escuchaba a un subalterno, a un súbdito, era una señal de misericordia. Era condescender, era inclinarse a esa persona. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Véngase conmigo al libro de Esther, ya un poquito más adelante. Después de Primera, Segunda de Reyes, después pasan los libros de Crónicas, se pasan a Esdras, a Nehemías y después viene Esther. (2:17) dice,
2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Aquí el rey Asuero elige a Esther. La podía elegir como una mujer más, porque los reyes tenían muchas mujeres, él tenía un harén, tenía muchas mujeres, pero la hizo la preferida, la hizo la reina. Y como es una decisión que solamente tomaba el rey la podía rechazar si él quería, o la podía elegir mujer, una más entre las cientos o miles que tenía, pero la eligió la reina para coronarla como la preferida de su corazón, como su esposa. Y eso era gracia. Eso era como si el rey Asuero se hubiera inclinado hacia Esther. De hecho, eso fue lo que sucedió cuando Esther estaba en el pasillo y él, que no la había llamado, le extendió el cetro. Ella encontró gracia delante de sus ojos, porque si él quería no lo hacía. El que el rey lo decidiera ya era encontrar gracia, porque estaba en su voluntad si lo hacía o no lo hacía. Y se interpretaba que encontrar gracia es así, es cuando un superior se inclina hacia un inferior. Por ejemplo, vengan al libro de Lucas, ya en el Nuevo Testamento. Ya, aunque la palabra charis es la palabra gracia en griego, pero el significado es el mismo. Y más entre los hebreos. Lucas, capítulo 1. Uno 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel viene con este tipo de salutación a María y María se maravilla. Naturalmente, cuando le expone por qué ha venido. Voy a leer el contexto para que entendamos. Dice aquí, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué encontró? Gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces sigue ahí la narración. Más adelante María le dice al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra, y acepta. Ahora, en el cántico de María, más adelante, dice lo siguiente, el 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y mire aquí, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Pongan atención aquí para que apliquemos esto. María, el ángel le dijo: tú eres favorecida. Y dice que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Aunque María la han idealizado mucho, María era un ser humano. La doctrina de que María era inmaculada no es verdad. Con mucho respeto, yo amo a María y María es una inspiración para nosotros. Es una mujer que era santa, muy devota, muy piadosa, pero perfecta no era. ¿Por qué yo sé que no era perfecta? Porque era una mujer que había nacido de un hombre y una mujer. Y si nació de un hombre y una mujer, heredó el pecado. El único inmaculado fue el fruto de su vientre. Lo que había dentro de ella, eso era inmaculado. Que era Jesús, que ahí se lo dijo el ángel, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, iba a ser sombra, y el ser que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y María reconoce eso. Por eso María dice: tú has visto la bajeza de tu sierva. Bajeza aquí no significa que María era una prostituta. Bajeza significa mi humilde condición de sierva, de ser un ser humano, una mujer. Entonces, María en su cántico habla de cómo Dios la favoreció. Dios se inclinó hacia María. ¿Por qué? Porque Dios es el superior, el que está por encima de todos, el Altísimo. Y Dios andaba buscando una mujer para que naciera Jesús. María no era la única mujer piadosa que había en Israel. Había miles y miles de mujeres piadosas en Israel. Dios podía elegir a cualquiera. Pero el hecho de que eligió a María, la distinguió. Y ella entendió: me llamarán bienaventurada. ¿Por qué bienaventurada? Escuchen ustedes, ¿por qué usted tiene que darle culto a una persona que encontró gracia? Dele culto al que dio la gracia. Porque en realidad esa distinción de María no era porque María era distinta. Lo que hizo distinta a María fue el favor de Dios. Y lo que me hace distinto a mí es el favor de Dios. Y lo que te hace distinto a ti es el favor de Dios. Porque yo haya encontrado gracia delante de los ojos de Dios no significa que tú tienes que admirarme o adorarme. Tú debes adorar a aquel que María adoró. María irrumpió en adoración. ¿Y por qué estaba tan maravillada? ¿Por qué alababa? Alababa por esa misericordia que Dios le había provisto con esa condescendencia de Dios, esa distinción de Dios. Y ella se maravilla, ella bendice a Dios. No viste mi condición, no viste la bajeza, mi condición humilde, sino que me favoreciste y me diste ese gran favor, esa gracia de que yo llevara en mi vientre al Santo de los Santos. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó hacia María.
generalmente al ser humano, cuando se le engrandece, cuando se le pone en una posición de autoridad, como un rey, un gobernante, o un ministro que gobierna, o sea, tiene autoridad sobre muchos. Cuando a alguien se le pone en jerarquía, y no estoy hablando de María porque a María no se le dio jerarquía, estoy hablando de una posición de autoridad como un rey, un gobernador, o una persona, un empresario, o un ministro que esté en una posición de autoridad elevada. La tendencia humana es mirar a los subalternos, los que están bajo su autoridad, como inferiores. Y generalmente el trato no es bueno. ¿Han oído el dicho que dice que el poder corrompe? El poder corrompe. Cuando una persona se le da poder, autoridad, generalmente se vuelve abusiva, déspota. Trata a los demás de mala manera. Siempre hace alusión a su posición. Siempre le saca en cara a los que están bajo su autoridad, como mira quién yo soy aquel que soy. Yo soy la autoridad aquí. Yo soy aquí el rey. Yo soy aquí el gobernador. Yo soy aquí el presidente. En otras palabras, en vez de inclinarse, lo que hace es que se eleva. La tendencia de que el que es superior, inclusive dice, no, yo no puedo rebajarme. Yo no puedo mostrar debilidad. Y si usted va y lo trata de esta manera, ¿qué igualado es usted? Usted está hablando aquí con el jefe, el manager, ¿qué es eso? ¿Por qué usted se dirige a mí de esa manera? Yo ministraba en un ministerio donde el líder entraba a las oficinas y reclamaba y requería el saludo. Y le dijo una vez a una hermana que era secretaria, ¿por qué usted no me saluda? Ah, perdóneme, pastor. Y fue atrevida y le dijo, bueno, es que usted nunca me saluda. Y él le dijo, es que yo no tengo que saludarla a usted. Es usted que me tiene que saludar a mí. Es un ejemplo. Y simplemente allí eres superior en cuanto a autoridad. Eso es un ejemplo. Pero él no estaba actuando diferente. Así es que actúa generalmente el hombre cuando está en una posición elevada de autoridad sobre los demás. En vez de inclinarse, se infla. Se sube más alto. No hay nadie que esté más elevado que el Altísimo. Amén. Isaías 57:15 habla de Dios diciendo, yo soy el alto, el sublime, el alto, el altísimo, el Elión, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero dice, Dios, yo desciendo de lo más alto a lo más bajo para vivificar el espíritu de los quebrantados. Mírenlo ahí. Porque así dijo el alto, fieren el alto, el altísimo, el Elión, el sublime, lo más alto, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. ¿Dónde habita? Y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, Dios que está por allá arriba, el Altísimo, cuando ve a alguien quebrantado, dice, yo seré tu compañero. Y baja y baja y baja y baja. Y le dice, esté aquí llorando, yo voy a estar contigo llorando acá.
Yo me identifico contigo. Yo me pongo a tu medida, a tu nivel. Eso es gracia. Eso es gracia. No se está hablando de un superior. Se está hablando del único superior. Lo que es admirable no es que Él se incline, sino delante de quién se inclina. Lo que hace grande el acto de Dios es delante de quién se inclina. Porque delante de Él se inclinan todas las criaturas, principados, potestades, los que están en posiciones elevadas, seres de todos los tipos, de todo orden, se inclinan delante de Él. Que Él se incline, eso es condescender, eso es gracia. Gracia. Fíjense lo que dice María en su oración. Versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza, la condición humilde de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Estoy leyendo en Lucas 1:48, estoy ahí. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, o el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Miren lo que hizo con los soberbios. ¿Qué hizo con los soberbios? Lo esparció. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a ¿quiénes? A los humildes. Dios no se inclina frente a los poderosos. Dios se inclina frente a los humildes. Dios no se le inclina a Miguel ni a Gabriel, pero se me inclina a mí. Eso es grande. Eso es grande. Él no se inclina frente a los poderosos, se inclina frente a los humildes. Y eso es lo que destaca más su humildad, su condescendencia. Dios no se inclina frente a los ricos. Dice que a los ricos Él los envía vacíos, pero se inclina hacia los pobres. Como Jesús vivió en el cielo, siempre esas fueron sus enseñanzas. Él decía: si tú vas a hacer banquete, no se lo hagas a alguien pudiente como tú. Porque si tú le haces un banquete a un rico, tú no estás haciendo nada. Pero si tú le haces un banquete a los pobres, eso es admirable. Porque ellos no tienen cómo recompensarte. Eso es un acto de misericordia, de gracia. Si yo invito a comer a Trump, no porque sea presidente, sino porque es rico, y él viene, el que se incline es él. Porque ¿quién soy yo para invitarlo a él? Dice: ¿cuál es el menú? Digo: pizza para ti, hijo. Comida china es lo que tengo para ti. Pero si yo voy a un desamparado, o homeless, como dicen acá, un indigente, y yo lo invito a comer a mi casa, ese va a sentir honrado. Pero yo me estoy inclinando. Yo me estoy inclinando. Yo no soy superior en cuanto a posición, pero sí en cuanto a posición económica, sí tengo más que él.
¿Están entendiendo el concepto de gracia? Pero fíjense, aquí dice 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Porque darle a un rico no es condescender. Usted no se está inclinando, usted le da a un rico. Pero usted se lo da al pobre, porque gracia es cuando un superior o el que tiene más o el que tenga una condición ventajosa o elevada favorece a alguien que esté en una condición baja con relación a él. María llamó bajeza, significa mi condición humilde, como una simple mujer o jovencita. Primeramente tenía como 13 años, era joven. Después pobre. Y después mujer, en el sentido de que era un ser humano, no que sea inferior a ser mujer, sino ser un ser humano. Pero un ser humano que era pobre y que era joven. Pero Dios puso sus ojos en ella y dijo, frente a esta me voy a inclinar. Ahora, por toda la Biblia, dice que, como dice ahí, eso que dice aquí lo dice toda la Biblia, que a los altivos mira de lejos, pero Dios da gracia a los humildes. ¿A quiénes? Muy bien. ¿Acaso hay mérito en ser humilde? Que Dios da gracia a los humildes. No hay mérito en ser humilde. ¿Por qué Dios aumenta la gracia a los humildes? ¿Por qué no le es difícil a Dios inclinarse frente a los humildes? ¿Por qué Dios no se inclina frente a los poderosos y ricos? ¿Se han preguntado por qué? ¿Han preguntado por qué? Dios dice, si yo que soy el Todopoderoso, me rebajo, puede ser la palabra que se entienda. Dios no se rebaja, pero es una manera de decir, me rebajo, me reduzco frente a un ser humano mortal, pecador. Si es humilde, Él lo va a apreciar, lo va a valorar, lo va a estimar, no va a abusar de eso, ni me va a ver con malos ojos, ni se va a aprovechar. Pero si yo lo hago, si yo me inclino frente a un orgulloso, lo que va a hacer es que más adelante va a poner un trono al lado del mío y mañana me va a dar un golpe de estado. O se va a inflar, se va a creer superior y le va a hacer mucho daño si el Altísimo se inclina hacia él. El que carece de gracia es desgraciado, pero el que abusa de la gracia 1000 veces desgraciado. ¿Entendieron eso? Más vale caer en gracia que ser gracioso. Ninguno somos graciosos, pero a todos encontramos gracia delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Por qué cuando el Señor nos perdona es una señal de que encontramos gracia delante de sus ojos? Cuando usted comete un error y usted es convencido por el Espíritu Santo y usted llora porque ofendió a Dios, y usted está humillado,
convertido al Señor con lágrimas, con gritos, con sollozos, pidiendo perdón. Y el Señor, que es perdonador, te perdona en Cristo Jesús y te lava con su sangre. En este momento Dios se está inclinando ante ti. ¿Sabe por qué? Porque Él es el santo de los santos y tú eres el peor de los pecadores. Y el santo de los santos, como dice el texto, se inclina hacia ti para perdonarte. Tú eres pecador. Tú estás en desventaja. Eres inferior porque eres pecador. Él es superior porque Él es el santo y el sublime. Pero Él no te ve como tú eres, ni te trata de acuerdo a lo que tú eres. Él se olvida de lo que Él es y desciende a tu estado, a tu condición, para identificarse contigo, para sentirse empatía por ti y limpiarte, para quitarte el pesar y el dolor que sientes por ese gran error que has cometido. Eso se llama gracia. Cuando tú estás enfermo y tú desesperado, angustiado por tu estado débil, tu corazón se llena de ansiedad porque temes morir, los médicos no te dan esperanza, se angustia tu corazón y comienzas a pensar en las consecuencias. Si muero, voy a dejar huérfano a mis hijos, no tienen a nadie. ¿Cómo serán alimentados? ¿Qué será de ellos? Y entras en ansiedad, en desesperación, en profunda angustia. Y tú clamas a Él. Y el sano, Jehová Rafa, desciende al enfermo desahuciado. Y dice, quiero ser sano. Eso es condescendencia, eso es gracia. Amén. Amén. Eso es, cuando Dios te perdona, Dios está inclinándose a ti para favorecerte. Cuando Dios te sana de la misma manera. Porque Dios no te tiene que oír. Tú no mereces, ni yo tampoco, que Dios nos oiga. Si Él nos oye, se está inclinando. Y es que encontraste gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Por eso los antiguos usaban siempre esa expresión. Si Jehová se agradara de mí. Me gusta el lenguaje de los antiguos. Si Jehová se agradara de mí. Si yo encontrara gracia delante de los ojos de Dios y el Señor oyera mi oración y me concediera tal cosa. No hay nada en esta vida que sea más importante que encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Aunque Él no nos dé nada, solamente que sus ojos estén hacia nosotros de día y de noche es suficiente. Me basta que Dios me mire. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Por ejemplo, miren esta expresión, el 1:28 de Lucas. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese era un saludo, una salutación. Salve, muy favorecida. Los cristianos todos debiéramos de saludarnos así. Quiero decirte una cosa muy importante. Esa palabra, muy favorecida, solamente se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento.
Es una palabra griega porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se usa 2 veces nada más. Aquí, refiriéndose a María, es la palabra charito. Charito, con doble O, charito. Esa palabra solamente se usa una sola vez en la Biblia, después de esa vez. Y es para referirse a nosotros los cristianos. Venga conmigo a Efesios capítulo 1. Dice el 5, para que entiendan el contexto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso, porque le dio la gana, porque le nació en su corazón. Él es el alto, el sublime, el eterno, el Dios de dioses. Y a Él se le ocurrió amarme, mandar a su Hijo para morir por mí. Me eligió antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Y tú también. Y dice el versículo 6, ¿por qué lo hizo? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra hacer aceptos ahí es lo mismo. Charito, o sea, favorecer. Quiere decir que hay millones de personas que están sumamente maravillados y hasta culto le dan a María porque fue favorecida. Pero no solamente a María fue favorecida. Todos los creyentes en Cristo están llenos de gracia y de verdad. Todos los creyentes en Cristo. Amén. El Señor hizo nacer a Jesús en María físicamente para que viniera a este mundo a salvarnos. Pero la Biblia dice que los creyentes todos hemos nacido de Dios y Cristo ha sido formado en nosotros y el hombre nuevo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó y el que lo creó fue Cristo. Así que Cristo habita en nosotros. Amén. Así que cuando usted vaya a saludar a un cristiano, dígale Vicente, muy favorecido. Salve Vicente, muy favorecido. Fuiste acepto en el amado. Eres lleno de gracia y de verdad. Dios se ha inclinado ante ti. El ángel se lo dijo a María, pero te lo puede decir a ti también. Yo no estoy, mis hermanos, disminuyendo lo que Dios hizo por María. Le estoy diciendo que no solamente lo hizo por María, lo hizo por cada creyente. Amén. 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 Dios se inclinó. Dios descendió. ¿Qué dice Filipenses 2? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó, no puso como pretexto ser igual a Dios, sino que se despojó, se olvidó de su altísima posición, siendo igual a Dios, viviendo en la condición como hijo de Dios, como eterno, con su Padre en la eternidad, y teniendo la altísima posición y la santa posición de ser Dios con el Padre, porque en Él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Él se olvidó de lo que era para inclinarse delante de ti, delante de mí, y condescender, porque dice que siendo Dios se hizo hombre, y hallando la condición como hombre, bajó más y se hizo siervo. Se hizo siervo y bajó más, eligió la muerte y bajó más, eligió la muerte más vergonzosa e ignominiosa, la muerte de cruz. Fue bajando. Se hizo uno igual que tú, tomó tu lugar, tomó tu vergüenza, tomó tu condenación para darte su posición. Eso es ser favorecido. Amén. Eso es inclinarse, mis hermanos. Desde ahora en adelante,
cambien el saludo. Se van a maravillar los hermanos que le hacen culto a María. Van a decir, ¿qué le pasa a estos? Salve, muy favorecido, Juan Pablo, muy favorecido. No tanto por la esposa que tiene y el suegro, sino porque el Señor se inclinaba ante ti para favorecerte. No se espera que un superior haga eso. Eso es lo que Pablo decía. ¿Quién soy yo? Y la casa de mi padre sean los antiguos. ¿Quién soy yo y la casa de mi padre para que Jehová se haya fijado en mí? Por eso que Pablo se sentía tan favorecido por Dios. Porque miren lo que decía el apóstol. Pablo decía, una cosa es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Pablo se consideraba el primero de los pecadores? Porque la Biblia dice que por causa del pecado, todos los hombres son enemigos de Dios. Pero Pablo era doblemente enemigo. Enemigo porque era un hombre y todos los hombres son pecadores. Por ser pecadores, pues son enemigos. Hijos de ira, enemigos de Dios. Pero el caso de Pablo era doblemente enemigo porque él voluntariamente se ofreció y pidió carta para destruir el camino de Dios, o sea, los cristianos. Era doblemente enemigo de Dios. Y para mí, el milagro más poderoso después de la resurrección de Cristo fue la conversión de Saulo de Tarso. No solamente por la trascendencia que tuvo esa conversión en cuanto a la salvación de los gentiles, sino por la misericordia que Dios manifestó hacia su enemigo, su adversario. Por eso él decía que él era el primero de los pecadores, pero fue recibido a misericordia. Y él dice, ¿por qué? Para manifestar su misericordia para con él, delante de los gentiles. En otras palabras, Pablo dice así, lo voy a parafrasear, yo que era el peor de los pecadores, llegué a ser el más aceptado, el más favorecido delante de Dios. Para mostrar en mí su clemencia, para mostrar en mí su misericordia. ¿Saben por qué? Porque como Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles, y para los judíos los gentiles ni eran animales ni eran gente, ¿no? Pero eran más animales que gente, porque para los judíos los gentiles, o sea, los que no son judíos, no merecen la gracia de Dios. Entonces, los gentiles se sentían desahuciados, según la predicación de los judíos. Pero Pablo, a Dios manifestar esa misericordia con Pablo, dice, yo te voy a hacer a ti el primero en mis clemencias, para que los gentiles que se creen desahuciados sepan que si la gracia te salvó a ti y yo me incliné frente a un enemigo adversario y hubo esperanza para ti y remedio para tu enfermedad de rebelión, entonces no hay nadie desahuciado delante de Dios. La gracia puede alcanzarlos a todos. Amén. Amén. En otras palabras, el primero en condenación fue el primero en salvación. El primero en juicio fue el primero en salvación. Y eso es condescender. Pero así se sentía Pablo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sentimos peor que Pablo, que como se siente Pablo. Por eso que la gracia conmueve. La gracia conmueve. Porque
La inclinación de Dios se destaca más entre más bajo estamos nosotros. Dios se ha inclinado tanto hacia mí que creo que está jorobado. Parece una blasfemia, pero no es así. Eso es lo que quiero enseñar. O sea, si una persona está aquí y Dios se inclina, bueno, se inclinó pero poquito. Si está aquí, bueno, se inclinó pero poquito. Si está aquí, se inclinó pero poquito. Pero si Dios es que aquí abajo, así estaba yo, allá abajo. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Una cosa es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando usted se cree bueno, como se creían los fariseos, Dios dice, frente a ti voy a estar bien elevado y bien recto. Yo no me inclino ante ti, porque yo me inclino hacia los humildes. Yo me inclino hacia los que están inclinados. Y eso es gracia. Eso es misericordia. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús lavó los pies a los 12? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue donde Juan para que Juan lo bautizase? Y Juan rehúsa y le dice, no, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Quién se estaba inclinando hacia quién? Juan dice, no, yo debo ser bautizado por ti. Dice Jesús, Juan, yo soy el Hijo del Hombre y parte de mi misión es inclinarme. Y el Padre ha determinado que yo me incline frente a ti y que tú seas el que me bautices. Eso es gracia. Eso es misericordia. Otro ejemplo, el ejemplo del centurión, que tenía el siervo enfermo y lo amaba mucho. Y manda a alguien para que fuese Jesús a sanarlo. Y él le dice, él manda un mensaje, dile al Señor que él no tiene que venir a mi casa, que diga la palabra solamente y mi siervo sanará. O sea, que no se incline tanto. No es necesario que se incline tanto. A eso se lo maravilló. Cuando usted sabe quién es Dios, usted se siente en apuro cuando usted ve que Dios se inclina tanto. Ay, Señor, no te inclines tanto, Señor. Me voy a sentir muy mal. Déjame, bautízame tú a mí. No te inclines tanto. Señor, ya es suficiente que me vas a sanar a mi siervo. Pero que tú vengas a mi casa, no te inclines tanto, Señor. No es necesario. Él no estaba rehusando porque tenía la casa virada y tenía todo desorganizado. No, era como se sentía. Y él era un centurión. Un centurión era un soldado que estaba en autoridad sobre 100. Y eso era bastante en el Imperio Romano. Y Jesús era visto como un humilde maestro. Pero él vio más allá. Él vio más allá.
Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban cerca se molestaron porque no los dejaba oír lo que estaba sucediendo. Y la gente gritaba, aclamaban a Jesús, saltaban de júbilo por los milagros. Yo quiero decirte que Jesús no lo estaba escuchando a Bartimeo. Lo que pasa es que Jesús tenía oídos biónicos. Cuando los pecadores necesitados clamaban por auxilio. En otras palabras, si los que estaban cerca de él no escuchaban, por eso lo mandaban a callar. Imagínate, él estaba a cierta distancia, porque si no hubiera gritado con tanta fuerza. O era sordo, Bartimeo, porque los sordos son los que gritan demasiado, piensan que nadie los está escuchando. O sea, yo entiendo que debido a la multitud y a los gritos de la gente con todas sus expresiones, el Jesús humano, me refiero, con los oídos naturales, jamás hubiera escuchado a Bartimeo. Por eso tenía que levantar más la voz. Pero Jesús no le escuchó porque le levantó más la voz. Él levantaba la voz porque la gente gritaba y él quería que su voz fuera superior a la voz de todos, a las voces de todos aquellos que gritaban y aclamaban a Jesús. Lo que pasa es que Jesús escuchó. ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque cuando aquella mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, él dijo: alguien me tocó. Pedro dijo: Señor, pero si todos se apretujan, ¿y cómo tú dices quién me tocó? Es que yo conozco ese toque. Alguien me tocó con fe y con necesidad, y virtud salió de mí y ella sanó. Amén. Entonces eso me hace deducir a mí que si Jesús podía, entre tantos toques de la gente, identificar quién me está tocando con necesidad, entonces podía escuchar los oídos, podía con los oídos biónicos escuchar el clamor de aquel pobre ciego. Y Jesús dijo: tráiganmelo. Y ya no lo mandaron a callar. ¿Por qué no lo mandaron a callar? ¿Por qué lo tomaron? Y todos querían: no, yo lo llevo yo. No, yo no lo llevo yo, lo llevo yo. No. Y aquellos que lo mandaban a callar ahora querían llevarlo donde Jesús. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque encontró gracia. Dice: si el Señor, entre tantos que piden su ayuda, dijo: tráiganlo a mí. Entonces Él es el punto de atracción, de atención acá. El Señor se inclinó hacia Bartimeo y todos entonces se inclinaron hacia Bartimeo para ayudarlo. Porque cuando usted consigue gracia delante de Dios, también los hombres se inclinan hacia usted para ayudarlo también. Amén. Así usted puede analizar todos los milagros de Jesús. Cuando la multitud tenía hambre, Jesús dijo a los discípulos: tengo lástima por la gente. Hace 3 días que me siguen, no tienen nada de comer. No tienen nada que comer. Y comenzaron a poner el impedimento. ¿Cómo vamos a alimentar a esa multitud? Había que comprar 200 denarios para darle tanta comida a toda esta gente. El reto: dátelo vosotros de comer. Jesús era misericordioso. 3 veces en los evangelios, 3 expresiones que Jesús se compadeció. En expresión, porque Jesús siempre se compadecía. Y compadecerse es inclinarse frente a la necesidad de alguien. La Biblia dice: si de gracia recibisteis, da de gracia. En otras palabras, si Dios se ha inclinado a ti, ¿por qué te quedas erguido frente a la necesidad de los demás? ¿No te entendió? Si Dios se ha inclinado hacia ti, si de gracia recibisteis y Dios se inclinó hacia ti, inclínate hacia los demás. La idea es
La idea es bajar para ayudar a alguien. Esa es la idea de inclinarse. Bajar, ayudar a alguien. El que está caído, usted no levanta desde arriba a un caído. ¿O acaso se levanta desde arriba a un caído? Yo bromeaba cuando mis hijos se caían, no por crueldad, sino por chiste, le decía, ven para levantarte. Pues ya fue que se levantó, llegó a mí, para que él me necesita. Ven para yo levantarte. Claro, cuando era algo leve, no bromeando con ellos. Si era una caída fuerte, yo me iba de cabeza también. ¿No es así? ¿No hacen los padres así? De cabeza, voy para allá abajo con él. Si se está ahogando, aunque yo no sea muy nadador, me lanzo también. Nos ahogamos los dos, pero yo no puedo dejar a mi hijo ahí tragando agua. Así hace Dios contigo. Igual. Se lanza contigo. Amén. Se lanza contigo. Cuando el Señor dijo, id, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, me inclino. Cuando pase por el fuego, ahí estoy, me quemo contigo. Dios no se quema, pero estoy ahí contigo. This is our God. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. Es carácter de Dios ser condescendiente, inclinarse. Y damos gracias a Dios que hemos encontrado gracia delante de sus ojos. Somos muy favorecidos, llenos de gracia y de verdad. La gracia nos ha alcanzado. La gracia es inexplicable. La gracia es inexplicable. Es como que Dios venga a una multitud y diga, a ti, sí, tú, ven acá. Yo, sí, tú. Y todo el mundo se vira. A este andrajoso, pordiosero, miserable. Sí, a él. Sí, a él, así, tú. Yo. Y todos dicen, yo, no, tú. Él, el que está del lado de ese es. Yo. Esa es la gracia. Que Dios fija sus ojos en ti entre millones. Tú, ven tú. Sígueme. Follow me. Yo. Amén. Por eso es tan difícil creer en el amor de Dios. Porque el pecado crea en nosotros un complejo de inferioridad, de culpabilidad y de indignación. O de indignidad. Perdón, quise decir indignidad. Y entonces cuando Dios nos señala y nos elige y se inclina hacia nosotros, como que no lo creemos. Yo. Y nos pasa como a Sara cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo el año que viene. Dice, una vieja como yo, con estos senos caídos, voy a dar de mamar. Esa risa que es como de incredulidad, como lo creo. Se combina el gozo, porque Dios lo dijo y Dios no miente, pero con la imposibilidad. Oye, cómo Dios se ha inclinado hacia mí, que esta vieja va a dar de mamar a un bebé. Ella no lo podía creer. Yo, la vieja pariendo. ¿Por qué se risa? No, si yo no me he reído, no. Por cuánto te reíste, le voy a poner risa a tu hijo. Se va a llamar Risa. Isaac es risa. Cuando llamaban Isaac, ay, me acuerdo que yo le dije a Dios que no me había reído. Es que produce ese tipo de risa. Que Dios me eligió a mí. No, a mí. Este pecador. No, que va. A mí es un error. No es un error. Tú eres. No, tiene que haber un error. No hay ningún error. Tú eres.
Amén. Amén. Sí, sí. Y imagínense que Dios abre el libro de la vida y mencione todos millones de nombres y mencionan esto. Juan Muriel. Dice, llamaron a Juan Muriel, pero dice Juan. Bueno, o sea, en la guía telefónica hay más de 1000 que se llaman Juan Muriel. No seré yo. Dice, no, eres tú mismo eres. ¿Es el hijo de Orlando? Sí, yo. No puede ser. Y tú eres. Dios te está llamando a ti, tú eres. ¿Tú no lo crees? Que Dios se incline hacia nosotros, que ponga sus ojos hacia nosotros. Es difícil creerlo. Porque hay dos cosas en conflicto. Uno, que yo sé quién soy, pero no sé quién es Él. Yo no sé quién es Él. Yo no sé por qué tiene tanta capacidad de amar. No lo sé. No lo sé. Yo sé lo malo que yo soy, lo indigno que yo soy, pero no sé cuán grande es su amor, que es capaz de inclinarse hacia mí para levantarme y llevarme a su trono de gracia. La pregunta ¿es Dios tan bueno que es capaz de poner los ojos en mí? Es tan compasivo y amoroso y tan humilde que es capaz de dejar su trono y descender para poner la vista en un hombre tan pecador como yo, tan indigno. Esa es la gran batalla. Pero cuando Dios constantemente está inclinándose hacia ti, llega un momento que ya tú lo crees. Dice, en verdad me ama. Y ahora entiendo que no es por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Amén. Amén. Dele aplauso, alábele. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Se van a acordar siempre de la gracia. Cuando le digan, ¿qué es gracia? Esta es mi definición. Gracia es Dios inclinado hacia los inferiores. Cuando usted pide gracia, usted le está diciendo a Dios que descienda y que se incline. Porque Él no tiene por qué escucharte, ni siquiera mirarte. Pero lo hace constantemente, porque te ama. Y la Biblia dice más. La Biblia dice, no solamente que Él es rico en misericordia, sino que se complace en tener misericordia. Una cosa es que diga, lo voy a hacer, para que no piensen mal de mí. Y otra cosa es que a Él le produce más gozo descender a tu vida que tú recibirlo. Porque Él se complace en tener misericordia. Es parte de su carácter, de su persona, inclinarse. Una vez yo estaba expresando admiración por Jesús delante del Padre. No me acuerdo el incidente de las palabras, pero yo admiraba a Jesús. Porque es raro que en una oración yo no dé gracias por Jesús. Casi todos los días en mi oración sencilla digo, Señor, gracias por la vida, la salud, el aire, el techo, el vestido, el alimento. Si me ven diciendo eso, no es que estoy rezando, porque siempre lo digo igual. Que Dios me ha hecho apreciar todos esos dones.
Porque cada don es Dios inclinándose. ¿Estás vivo? Dios se inclinó. Porque tu vida depende de que el corazón se pare. Si sigue bombeando, es pura misericordia. Es Dios inclinado. El corazón bombeando es Dios inclinado. Tú inhalando el aire para respirar y tener vida, oxígeno en ti, es Dios inclinándose a ti. Que tú comas todos los días, que tengas un trabajo, todo ese cuidado de Dios inclinado. Es gracia, pura misericordia. Entonces siempre digo después, pero te doy gracias más por Jesucristo. Porque el apóstol Pablo decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias por su don inefable, dice Pablo. Le digo, gracias Señor porque me diste fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si los judíos que tenían tanta revelación no lo entendieron, y yo que estaba tan lejos, a 2000 años de distancia, desde que murió y resucitó, y además de eso gentil, sin entendimiento, ignorante, equivocado religiosamente porque no conocía a Dios, y se revela a mí, y ahora tengo fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Eso es que Dios descendió, porque yo no nací con esa fe, ni la podía adquirir de ninguna manera, ni la podía comprar, pero me dio fe para que yo sea salvo. Me regaló la fe, es Dios inclinándose a mí. ¿O acaso es poca fe creer? Y tengo una seguridad tan grande en mi pecho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que ese humilde carpintero era el Hijo de Dios. ¿Cuántos hay millones que tropiezan? Sin embargo, yo lo creo. Cuando yo tengo duda de que voy a resucitar, porque de vez en cuando viene la duda, cuando dice, caramba, me voy a volver polvo, me voy a tirar en ese hoyo, me van a comer los gusanos, y al final de cuentas voy a volver a vivir, como que cuando te vienen esos pensamientos, ¿saben ustedes cómo yo refuto ese pensamiento? Cuando viene la duda, porque la duda es humana, es adánica. Dice, pastor, usted duda. Yo no dudo. Adán en mí sí duda. Yo no dudo. En el espíritu nunca dudo. Pero vienen los pensamientos. ¿Saben ustedes cuál es el argumento cómo yo contrarresto la duda? Le digo, es que yo no voy a resucitar ni porque soy bueno, ni por nada. Yo voy a resucitar porque Cristo resucitó. Porque la Biblia dice que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y digo yo que Cristo resucitó, esa duda nunca me ha venido a la cabeza. Nunca he dudado ni dudo que Jesús se levantó al tercer día. Y de ahí me dice Dios, pues entonces tienes que creer que tú vas a resucitar. Porque resucitó para que tú resucites. Y digo, aleluya. Ahí está Dios inclinándose, dándome entendimiento, misericordia. Y cuando te venga la duda de que va a resucitar, digo, Cristo resucitó. Y de eso sí es verdad que yo no lo dudo para nada. De verdad que no se me ocurre ni siquiera. Pueden poner, ¿saben los libros que yo he leído, los argumentos tratando de desmentir que Cristo resucitó? A mí eso no por ahí me pasa por ahí. Porque tengo una fe, una confianza tan grande que Dios lo levantó al tercer día. Y esa es mi seguridad de que yo un día, vuelto polvo, volveré a tener un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios descendió. Dios descendió. Dios se inclinó. Aleluya. Y cuando usted celebre Navidad, Navidad es Dios descendió. Dios se inclinó frente a la humanidad o ante la humanidad para favorecerla. Salga de aquí con esa seguridad. No solamente de Noé. No solamente Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. No solamente María, sino tú y yo también encontramos gracia delante de los ojos de Dios. Dígale a que está al lado, salve. Muy favorecido. Eres lleno de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
y bendito es el fruto de tu vientre. Porque aquí está Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, brotarán ríos de agua viva. Y eso se refería al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró a María y le hizo sombra. Y yo tengo en el vientre al Espíritu Santo que constantemente salta, brota en mí como una fuente para vida eterna. Soy favorecido. Soy lleno de gracia. Qué hermoso saludo, salve. Me gusta el saludo ese. Muchas veces lo recé toda la vida, pero ahora lo entiendo. Salve, muy favorecida. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Me basta que Dios esté conmigo. Diga ahora Israel, si no fuera porque Jehová está por nosotros, nos hubieran destruido los enemigos. Pero está por nosotros Jehová. Amén. Aleluya. Amén. La gracia se manifestó. El lleno de gracia llegó a mi vida y me llenó de gracia. La gracia vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben la salutación? Salve, muy favorecida. Eres llena de gracia. No temas, porque el Señor es contigo. Que le penetren esas palabras. Usted no tiene nada por qué temer. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿por qué temer? ¿A qué se le teme si Dios está a tu favor? ¿A qué? ¿Qué te puede amenazar? ¿Qué? Cada vez que usted tenga miedo, diga, el Señor es conmigo. Yo soy bendito. Soy lleno de gracia. Dios me eligió, me salvó, me perdonó. Soy su hijo. Soy heredero. Está Dios por mí, a mi favor. Dígale al otro, no temas, porque Dios es contigo. ¿Saben lo que significa? No hay por qué temer si Dios está contigo. ¿A qué se le teme? A nada. Nada. En otras palabras, si Dios es contigo, tú no tienes problema. El problema te tiene a ti, pero no tienes problema. Si Él me tiene a mí, yo estoy suelto. Porque Dios está conmigo. ¿Qué me puede preocupar? ¿Qué me puede amenazar? ¿Qué puede ser problema? Si Dios está conmigo y por mí. Si lo pensáramos eso, viviéramos en paz, en tranquilidad, todos los días de nuestra vida. Como Dios dijo, mi pueblo me servirá en paz y en tranquilidad. Dale otro aplauso al Señor, amén. 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 Salve, salve. Alaben los favorecidos, los que han sido aceptos en el amado, aquellos que han visto a Dios inclinarse frente a ellos, perdonándolos, salvándolos, sanándolos, proveyéndoles, protegiéndolos, oyendo sus oraciones. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Todo favor viene por la inclinación de Dios. Diga, todo favor viene por la inclinación de Dios. Si recibo una cosa y no viene como resultado de que Dios se inclinó, no lo quiero. Solamente quiero aquello que es el resultado de la inclinación de Dios, de que Dios se ha doblado, porque eso significa la palabra gracia, que Dios se dobló. Cuando los intercesores están ahí gimiendo, clamando de día y de noche, un día dice Dios, ay, yo no puedo soportar esos ruegos, esas lágrimas. Y le dice al Espíritu Santo y al Hijo,
Como dijo aquella vez, descendamos. Pero no para confundir sus lenguas, sino para escuchar sus oraciones. ¡So! ¡Aleluya! Dios se dobla. Dios se dobla. Amén. Aleluya. Amén. Mis hermanos, Dios no sufre de la espalda. Dios se inclina. Dios tiene un tremendo movimiento, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted está adorando y los que adoran se inclinan también, esto está, Señor, y Dios él también, tú ahí inclinándote y él también. Aquí estoy para escucharte, hijo. Denle otro aplauso al Señor, amén. Aleluya. Celébralo. Qué poderosa noticia el primer día del año. Soy favorecido, soy lleno de gracia. Dios está conmigo. Aleluya. Amén, amén. Tengo un Dios que se dobla. Tengo un Dios que se inclina. Tengo un Dios que condesciende. Aleluya. Créalo, llénese de fe para creer. Salga de aquí doblado delante de Dios. Humillado, porque Dios se inclina con los que se inclinan. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, gracias. Esta es una verdad que penetra, oh Dios, los huesos, las entrañas, los tuétanos. Está impregnada en nosotros esa verdad por impartición del Espíritu Santo. Gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo. Gracias por ser bueno, generoso y fiel. Gracias por tu naturaleza, por tu carácter amoroso. Gracias porque eres compasivo, Dios mío. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque hemos encontrado favor delante de tus ojos. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice a este pueblo. Que la fe en la gracia sea poderosa, sea grande en nosotros, para no dudar, para no temer. Dios mío, que administremos en confianza esa gracia para hacer frente a nuestras dudas, a nuestros complejos, a nuestras congojas y cuitas, perplejidades, realidades, en el nombre de Jesucristo. Porque si la fe vence al mundo, es porque la gracia de Dios se inclina hacia nosotros. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a ser humildes para siempre tener gracia delante de tus ojos. Ayúdanos a creer en Cristo sobre todas las cosas, porque por la fe es que se manifiesta la gracia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu pueblo para siempre. Cuida tu pueblo, guarda tu pueblo. Señor, hazte presente en la vida de tus siervos siempre, en el nombre bendito de Jesucristo el Señor. Yo vengo a ti y oro al Señor para que tenga misericordia de ti. Y esta palabra penetre y se vaya toda duda, y Dios disipe las tinieblas de tu mente, de tu corazón, en el nombre bendito de Jesús, y tú puedas levantarte de ese estado de desánimo, de desaliento, diciendo: yo sé que mi Dios es bueno, generoso, yo sé que se inclina ante mí y escucha mi oración. Él no me va a dejar, Él porque prometió guiarme y pastorearme más allá de la muerte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea contigo y con los tuyos para siempre. Es nuestro deseo y nuestra oración como tus hermanos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.